En la fiesta de aniversario de mis padres, me sentaron en el garaje. Mi madre dijo, es solo para la familia extensa. Miré a mi alrededor. Todos los demás tenían asiento, incluso mi primo Mark, que les robó. Así que recogí mi regalo, me di la vuelta y dije, extiende esto. Mi padre corrió detrás de mí delante de todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengan un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El motor zumbaba, pero mis oídos me zumbaban. Tenía las manos agarradas al volante, con los nudillos blancos, temblando tanto que pensé que perdería el control. Sentí como si me aplastaran el pecho, el aire denso con el olor a aceite viejo, ¿y era eso vergüenza? Sucedió esta noche, en su fiesta, el 35 aniversario de mis padres, y me fui. Simplemente me fui. Después de lo que dijo mi madre. Después de dónde me pusieron. A los 32 años, me sentaron en el garaje para finalmente comprender todos los años de esfuerzo, de dar, de simplemente querer ser visto. Todo condujo a una silla plegable junto a la cortadora de césped. Mientras crecía, nuestra casa siempre se sintió como un escenario donde Emma era la estrella y yo el acomodador, quizás el silencioso que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas en segundo plano. Emma, años menor, era sol y brillo, encantadora, popular sin esfuerzo, todo lo que nuestros padres parecían valorar. Yo era más nubes y lluvia silenciosa. Adoraban sus logros, grandes o pequeños. Mis logros se encontraron con un asentimiento, tal vez, o una rápida comparación con algo que Emma hizo mejor. Oh, Michael sacó una en cálculo. Eso es bueno. El papel principal de Emma en la obra escolar fue simplemente mágico, ¿no? Mi madre tenía un suspiro particular, una lenta exhalación que transmitía una profunda decepción sin una sola palabra. A menudo se dirigía a mí. El movimiento característico de mi padre era una palmada desdeñosa en el hombro, una forma no verbal de decir, bueno, sigue adelante. Anhelaba su aprobación como un salvavidas. Pensé que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente silencioso, lo suficientemente servicial, lo suficientemente fácil, finalmente me verían. Me convertí en el pacificador designado cuando Emma y mi madre chocaban. Yo era el que intervenía, suavizaba las cosas, absorbía la tensión. Michael, eres mayor, decían, con voces cansadas. Debes saber más que para molestar a tu madre / hermana. Así que aprendí a anticipar, a evitar conflictos, a asumir la responsabilidad de mantener la paz, incluso cuando el conflicto no era mío. Como el coche. Tenía 17 años, finalmente tenía mi propio Camaro destartalado. Había ahorrado para ello. Emma, de 15 años, se lo llevó a escondidas, lo envolvió alrededor de una farola a pocas cuadras de distancia. Estaba aterrorizada, llorando. Mis padres estaban furiosos por el coche. Antes de que pudieran siquiera preguntar, di un paso al frente, dije que perdí el control, que me desvié. Me costó todos los ahorros de mi trabajo de verano y algo más arreglarlo, trabajando horas extras en el restaurante. Recuerdo limpiarme la grasa de las manos una noche, con dolor y pensando, ellos apreciarán esto. Esto es sacrificio. Esto es familia. Mis padres simplemente negaron con la cabeza. Realmente irresponsable, Michael. Esperábamos algo mejor. Emma apenas dijo gracias. El silencio se sintió más pesado que la deuda. Más tarde, en mis 20s, estaba empezando a construir mi carrera. Papá perdió su trabajo inesperadamente, se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. Agoté mis ahorros, pospuse mis propios planes y los ayudé con los pagos de la hipoteca durante casi un año hasta que papá encontró algo más. Fue difícil, muy difícil para mí, comiendo ramen y trabajando los fines de semana. Cuando pasó la crisis, mi madre dijo, te agradecemos que nos ayudes, Michael. Eso fue bueno de tu parte. Bueno de mi parte. No esencial, no salvavidas, solo bueno, como traer una cazuela el año pasado. Necesitaban $15,000 para reparaciones extensas en el hogar, un techo con goteras, algunos problemas estructurales. Me llamaron primero a mí, no a Emma, que para entonces estaba muy bien financieramente. Michael,
no sabemos qué haremos, suspiró mi madre por teléfono, ese sonido familiar retorciendo algo en mis entrañas. Apenas dudé. Tenía el dinero ahorrado para un pago inicial de un pequeño condominio propio. Ese sueño quedó en espera. Transferí el dinero, viendo disminuir el número en la pantalla, pensando en los turnos adicionales, el presupuesto cuidadoso y sintiendo un vacío familiar. No fueron efusivos, solo, oh, eso es bueno, Michael. El techo realmente lo necesita. Te devolveremos el dinero cuando podamos. Todas estas instancias se confundieron, toda una vida siendo el proveedor confiable, el silencioso partidario, la esponja emocional, el que siempre aparecía pero que de alguna manera permanecía firmemente en segundo plano. Yo era el roble sólido en su jardín, dado por sentado, mientras que Emma era la rosa llamativa y vibrante que todos admiraban. Así que cuando llegó la invitación para su fiesta de aniversario número 35, una tarjeta formal, casi impersonal, que se sintió más como una orden de presentarse que como una cálida invitación, mi primer instinto fue el agotamiento. Una fiesta lujosa que apenas podían permitirse, la casa con mi ayuda. Se sintió como otra instancia en la que priorizaban la apariencia sobre la realidad, o quizás esperaban que yo cubriera la diferencia nuevamente, de alguna manera. Últimamente había mantenido la distancia de sus constantes demandas, construyendo una vida más tranquila. Pero aún así, cuando se acercaba la fecha límite de respuesta, los viejos patrones se activaron. Tal vez, solo tal vez, este hito sería diferente. Tal vez, rodeados de amigos y familiares, sentirían un destello de aprecio genuino, o al menos reconocerían mi existencia más allá de mi utilidad. Respondí que sí. Incluso los ayudé a encontrar un excelente proveedor de catering a través de un contacto en mi empresa, les conseguí un gran trato, solo otra cosa que hice en silencio para ayudar. No esperaba sentarme en la mesa principal ni nada extravagante, solo un asiento adentro, un asiento en la mesa, para sentirme como familia. La noche era cálida y húmeda, el tipo de noche sureña pegajosa donde el aire cuelga pesado con el aroma a jazmín y posibilidad. Llegar a la casa de mis padres, transformada para la ocasión, se sintió surrealista. Luces de hadas brillaban en los viejos robles que solía escalar, el césped estaba cuidado, el porche estaba cubierto con una elegante tela blanca, música suave flotaba desde las ventanas abiertas, los asistentes de estacionamiento con ballet, sabía que realmente no podían permitírselo, dirigían los autos hacia el camino de entrada. Se veía perfecto, una celebración sureña perfecta. Adentro, la casa zumbaba. Gente que no había visto en años, amigos de mis padres, primos lejanos, vecinos. Mi madre estaba radiante con un vestido azul, mi padre sonriendo a su lado, interpretando a los encantadores anfitriones. Emma estaba, por supuesto, circulando sin esfuerzo, luciendo impresionante, riendo, atrayendo a una multitud. Sentí una familiar opresión en el pecho, la vieja ansiedad escénica se activaba. Sonríe, Michael. Sé agradable. No muevas el barco. Ofrecí mis felicitaciones, les di el regalo que había elegido cuidadosamente, un mapa antiguo enmarcado de su ciudad natal que siempre habían dicho que encontrarían. Mi madre lo tomó con una sonrisa educada, entregándoselo a un asistente casi de inmediato. Oh, encantador, Michael. Gracias por venir. Mi padre me dio la palmada rápida y desdeñosa en el hombro. Igual que siempre. Está bien, respira. Baja las expectativas. Solo encuentra mi asiento. Miré alrededor de la sala principal. Las mesas estaban bellamente dispuestas con manteles de lino crujientes, porcelana y centros de mesa florales. Las tarjetas de lugar marcaban cada asiento. Obviamente, no vi mi nombre en la mesa principal, ni en ninguna de las mesas cercanas donde estaban sentados familiares cercanos y amigos importantes. Deambulé por la habitación, escaneando las tarjetas, mi tía y mi tío, los amigos de Emma, incluso el señor Henderson de la calle que acaba de mudarse aquí el año pasado. Todavía no hay Michael. Un nudo de ansiedad comenzó a formarse en mi estómago. Vi a mi madre hablando con el proveedor de catering, al que recomendé, les conseguí un descuento. Me acerqué, tratando de mantener mi voz ligera. Mamá, no encuentro mi asiento. Ella se giró, un destello de impaciencia en sus ojos antes de disimularlo. Oh, Michael, sí. Tu asiento está ahí afuera. Ella hizo un gesto vago hacia la parte trasera de la casa, hacia la puerta lateral que conducía al garaje.
confusión, luego incredulidad. ¿Ahí afuera? ¿En el garaje? Ella dio ese suspiro, ese sonido familiar desinflado. Sí, es solo para la familia extensa. Su tono implicaba que era un arreglo autoexplicativo, quizás un poco desafortunado, pero absolutamente necesario. Mi mente se tambaleó. ¿Familia extensa? Miré de nuevo la sala principal. Mi primo Mark estaba sentado en una mesa privilegiada cerca de la pared trasera, riendo a carcajadas. Mark, el que robó los palos de golf de papá y las joyas de mamá hace 5 años, que apenas les había hablado desde entonces, hasta que de repente volvió al redil, cautivando todo, y estaba dentro, en una mesa. Escaneé las caras. Las personas que conocía eran prácticamente extrañas para mis padres, estaban sentadas en mesas adecuadas en la sala principal, y yo, su hijo, el que ayudó a salvar su casa, fui relegado al garaje. El garaje. Caminé hacia la puerta lateral, el zumbido cortés de la fiesta se desvaneció detrás de mí, reemplazado por el eco del latido de mi propio corazón. Al abrir la puerta, pisé el suelo de cemento. Olía a gasolina, neumáticos viejos y polvo. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo frío y duro. Una sola mesa plegable larga estaba en el centro, cubierta con un mantel de plástico. Se colocaron sillas plegables alrededor. Este no era un espacio de desbordamiento bien organizado, era el garaje. Ya había algunas personas sentadas allí, mi tía abuela Carol, que era encantadora pero que no había salido de su casa en años y apenas conocía a nadie, el torpe sobrino del señor Henderson, que aparentemente estaba ayudando con el estacionamiento, y sí, estaba el primo Mark, recostado en su silla, hojeando su teléfono, luciendo completamente aburrido, pero definitivamente dentro de la órbita de la casa en comparación con esta zona exiliada. Me quedé allí un momento, la absurdidad de todo eso me invadió, seguida rápidamente por una ola de humillante escaldadura. La música, las risas, el tintineo de las copas del interior se sintieron como una burla deliberada. Esto no fue un descuido, esto no fue un error, esta fue una declaración clara e innegable de dónde me ubicaba, debajo del hombre que les robó, entre personas que apenas estaban conectadas o que claramente no encajaban. Era menos importante, menos valioso, menos familia que un ladrón y extraños prácticos. Mi pecho se apretó, no como alambre de púas esta vez, sino como un bloque de concreto que se asentaba pesadamente en mis pulmones. Mi visión se borró ligeramente en los bordes. Esto fue, la culminación, los años de ser pasado por alto, de minimizar mis contribuciones, de ser culpado por cosas que no hice, de ser constantemente medido contra Emma y encontrado deficiente. Todo condujo a esto, una silla plegable junto a la cortadora de césped en la fiesta del 35 aniversario de bodas de mis padres. Mi punto más bajo. Y en ese momento, algo cambió. El antiguo deseo de aprobación, el anhelo de ser visto, no solo se desvaneció, se rompió como una ramita seca bajo los pies. Fue reemplazado por una claridad fría y dura y una oleada de ira justa y ardiente. No pertenecía aquí, no solo en este garaje, sino en esta dinámica tóxica, en esta representación de una familia que en realidad no me veía. Miré el regalo que aún sostenía en mi mano, el mapa enmarcado, un símbolo de su historia, su fundamento. Había contribuido a evitar que ese fundamento se derrumbara, no solo con dinero sino con años de energía emocional, y así es como lo honraron, poniéndome en el garaje. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de furia reprimida. No dejé el regalo. Me di la vuelta. El mantel de plástico barato y las sillas plegables, un contraste brutal con la escena que se desarrollaba en el interior. Volví a entrar por la puerta lateral a la sala de fiestas principal. La música pareció flaquear ligeramente, las conversaciones disminuyeron, las cabezas se giraron. Se sintió como caminar hacia ese escenario detrás del cual siempre había trabajado, pero esta vez no estaba colocando accesorios, yo era el acto. Mi padre me vio primero. Su sonrisa flaqueó. ¿Michael? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Su voz era alta, se extendía por el repentino silencio. Comenzó a caminar hacia mí, una expresión de preocupación mezclada con fastidio, el fastidio de que su fiesta perfecta fuera interrumpida. Me detuve cerca del centro de la habitación, no lejos de donde mi madre estaba mirando con ojos muy abiertos. Levanté el mapa enmarcado, no para que ellos lo tomaran, sino para que todos lo vieran. Mi voz era tranquila pero clara, amplificada por el silencio.
Me sentaste en el garaje, dije, mirando directamente a mi madre. Dijiste que era para la familia extensa. Mi mirada recorrió la habitación, encontrándose con los ojos de personas que no eran familia extensa, personas que apenas conocían a mis padres, sentadas en las mesas. Incluso Mark tiene un asiento adentro, añadí, la absurdidad de eso me golpeó de nuevo. Luego miré a mis padres, a la hermosa y costosa fachada que habían creado. Levanté el mapa, sin lanzarlo, sin azotarlo, sino simplemente sosteniéndolo, una representación tangible de su historia, su hogar, todo lo que había ayudado a preservar. Así que dije, mi voz firme, fría, extiende esto, y coloqué cuidadosamente el mapa enmarcado sobre una mesa auxiliar vacía, me di la vuelta y salí de la fiesta, de la casa, de la vida en la que había estado tratando de encajar durante 32 años. Mi padre me llamó, más fuerte esta vez. Michael. Regresa aquí. Pero no me detuve, no miré hacia atrás, simplemente seguí caminando a través de las luces de hadas, pasando a los asistentes de ballet confundidos, y subí a mi auto. El viaje a casa fue una confusión de emociones contradictorias, ira, caliente y aguda, en guerra con una profunda y dolorosa tristeza. Vergüenza, sí, pero rápidamente estaba siendo eclipsada por una extraña y excitante sensación de libertad. Lo había hecho. Finalmente, públicamente, me había negado a interpretar mi papel asignado. El silencio en mi auto era ensordecedor después del ruido de la fiesta, pero era mi silencio. El control se sintió extraño y emocionante. Los mensajes de texto comenzaron antes de que siquiera estuviera a medio camino a casa. Primero de mi madre, Michael, ¿qué fue eso? ¿Cómo pudiste? Arruinaste todo. Seguido rápidamente por mi padre, tu madre está angustiada. Regresa y discúlpate inmediatamente. Luego Emma, ¿en serio, Michael? ¿Armando un espectáculo en su aniversario? Madurez. Los monos voladores no se quedaron atrás, llamadas y mensajes de texto de tías, tíos e incluso algunos amigos de mis padres, todos con el mismo tema, ¿cómo te atreves? Los lastimaste. Necesitas arreglar esto. Estaban desplegando la táctica característica, hacerme el villano, manipularme para que piense que mi reacción totalmente justificada era el problema, no sus acciones. No respondí a ninguno de ellos esa noche. Entré en el estacionamiento de mi pequeño apartamento, la soledad tranquila contrastaba con el caos performativo del que acababa de escapar. Mis manos todavía temblaban mientras abría la puerta. El apartamento se sintió como un santuario. Era mío. Nadie podía ponerme en el garaje aquí. A la mañana siguiente, la ola de emoción en bruto se calmó, dejando atrás una resolución fría y dura. Sabía que no podía volver a como estaban las cosas, nunca. Esto no se trataba solo de una silla, se trataba de una vida de negligencia emocional y explotación financiera disfrazada de obligación familiar. Necesitaba ayuda para navegar esto, no estaba equipado para manejar su manipulación solo. Llamé a mi amiga Sara. Sara era la hermana que nunca tuve, inteligente, directa y ferozmente leal. Derramé la historia, la humillación, la ira, los años que llevaron a eso. Ella escuchó sin interrupción. Cuando terminé, no dudó. Michael, eso está absolutamente mal. Hiciste lo correcto al irte. Más que lo correcto, te defendiste después de décadas. Necesitas protegerte ahora, legalmente. Este patrón, es abuso financiero combinado con basura emocional. Mi primo es abogado de familia, brillante con situaciones difíciles como esta. Te conectaré. Contactar al abogado, el señor Davis, se sintió desalentador, como reconocer que la ruptura era permanente y seria. Pero el señor Davis era tranquilo y profesional. Escuchó la historia, las contribuciones financieras, las promesas sobre la herencia, el incidente de la fiesta y la reacción inmediata. Si bien el arreglo de asientos no es ilegal, Michael, explicó, el patrón de contribuciones financieras significativas no reconocidas, especialmente relacionadas con cosas como pagos de hipotecas y reparaciones en el hogar, combinado con posibles problemas relacionados con la herencia o acuerdos pasados, nos da motivos para buscar claridad y potencialmente recuperar parte de su inversión, o al menos proteger sus intereses futuros. Su reacción e intentos de calumniarlo también deben abordarse. Necesitamos documentación. Reúna todo, registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto,
cartas, cualquier cosa relacionada con el dinero intercambiado, las promesas hechas o su trato hacia usted. Las siguientes semanas fueron una inmersión profunda y dolorosa en el pasado, revisando archivos antiguos, estados de cuenta bancarios, buscando en años de correos electrónicos y mensajes de texto. Cada documento, cada mensaje, era un pequeño corte de papel, reabriendo viejas heridas. Encontrar las transferencias bancarias para la hipoteca, para los $15.000 de reparación, ver las confirmaciones casuales de mis padres, todo confirmó el desequilibrio. Yo era su red de seguridad, su banco, su saco de boxeo emocional, pero nunca realmente su hijo de la manera en que Emma era su hija. La campaña de desprestigio de mis padres y Emma estaba en pleno apogeo. Recibí correos electrónicos recortados de parientes lejanos diciendo cosas como, tu madre está fuera de sí. Las familias perdonan, Michael. El orgullo es algo terrible. Vi publicaciones pasivo-agresivas de Facebook de mi madre sobre el dolor de la ingratitud y los hijos que olvidan de dónde provienen. Emma publicó fotos de la fiesta, etiquetando deliberadamente a todos menos a mí, subtitulando un álbum, Mi hermosa y solidaria familia. Parecía que estaban tratando de reescribir la historia y manipular no solo a mí, sino a toda la red familiar. Su máscara social estaba firmemente en su lugar para el público, pintándome como el villano que los había abandonado. Durante este doloroso proceso de recopilación de pruebas, esperando entre los desechos digitales, me encontré con algo que heló la sangre. El engaño financiero. Una cadena de correo electrónico entre mi madre y Emma del año pasado, con fecha de pocas semanas después de que envié los $15.000 para reparaciones en el hogar. Estaban discutiendo que Emma necesitaba una cantidad significativa de dinero rápidamente para una oportunidad de inversión. Mi madre escribió, no te preocupes, el dinero de Michael llegó. Lo usaremos para ti. Siempre podemos reparar el techo más tarde. No está tan mal, solo gotea cuando llueve mucho. Otro correo electrónico confirmó que parte del dinero sí se destinó a un lujoso viaje de aniversario que realizaron a principios de este año, que hicieron pasar como un regalo sorpresa de un amigo. No era solo una aceptación pasiva de mi dinero, era una desviación activa y calculada de los fondos que había dado para un propósito específico y necesario hacia la empresa de Emma y su propio lujo. Me habían mentido directamente a la cara y habían usado mi sacrificio para beneficiarse a sí mismos y a mi hermana, mientras me hacían creer que iba a la casa. No era solo negligencia, era una manipulación financiera planificada. No se trataba solo de la fiesta, susurré para mí mismo, los correos electrónicos se borroneaban entre lágrimas de pura rabia. Se trataba de todo, años de manipulación, resumidos en este intercambio. Armado con esta evidencia condenatoria, registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, el señor Davis se sintió confiado. Decidimos solicitar una mediación formal, una reunión estructurada con un tercero neutral para exponer nuestro caso. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar estratégicamente, utilizando la verdad y las pruebas. La reunión se programó para una sala de conferencias sofocante en el centro. Mis padres llegaron con Emma, sus expresiones eran una mezcla de autocompasión indignada e ira apenas disimulada. Su abogado parecía aburrido. El señor Davis y yo nos sentamos al otro lado de la mesa. Estaba aterrorizado, mi corazón martilleaba, pero debajo de él había un núcleo de acero, forjado en el garaje. El señor Davis comenzó a exponer el patrón de mi relación con ellos, mis contribuciones. Luego, con calma, presentó la evidencia documentada de las transferencias financieras. Mis padres se movieron incómodamente, su abogado se animó ligeramente. Luego vinieron los correos electrónicos. Cuando el señor Davis leyó extractos, las partes sobre el uso del dinero de Michael para Emma y el viaje en lugar de reparaciones, la cara de mi madre palideció, luego se sonrojó de carmesí. Mi padre comenzó a interrumpir, farfullando, eso está fuera de contexto. Mentiras. Pero el señor Davis lo interrumpió, su voz tranquila pero firme, sosteniendo las impresiones. Estas son comunicaciones directas, señor Smith. Sus palabras. Emma se quedó paralizada, su encanto habitual fue reemplazado por una mirada de puro pánico. Su máscara se estaba agrietando, desmoronándose bajo el peso de la verdad innegable. El testigo inesperado. La puerta de la sala de conferencias se abrió silenciosamente. El señor Davis había mencionado que invitó a alguien que podría ofrecer una perspectiva única, pero no sabía quién era. De pie allí,
Luciendo un poco incómodo pero resuelto, estaba el primo Mark, el que les robó, el que estaba sentado en el garaje conmigo. No robó el centro de atención, no armó un espectáculo. Simplemente dijo, con la voz un poco ronca, mirando a mis padres, mira, sé que la lié entonces, pagué mis deudas, pero poner a Michael en el garaje después de todo lo que ha hecho, incluso yo obtuve un asiento de verdad adentro. Lo vi y escuché algunas de las cosas que se dijeron esa noche más tarde, la forma en que hablaron de él. Sacudió la cabeza lentamente. No está bien. Él merece algo mejor. Su simple e inesperada validación, proveniente de la persona a la que irónicamente habían sentado encima de mí en la fiesta, fue más poderosa que cualquier argumento que los abogados pudieran presentar. No se trataba de una posición legal, se trataba de la claridad moral de un extraño objetivo, aunque imperfecto, que había presenciado su hipocresía de primera mano. El aire en la habitación se espesó con acusaciones tácitas. Mis padres y Emma parecieron encogerse, su fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo bajo el inesperado y honesto testimonio de Mark y la pila de pruebas. La mediación terminó con un acuerdo tenso e incómodo. Ninguna gran reconciliación, ninguna disculpa llorosa. Esa no era la realidad de esta familia. Legalmente, dada la evidencia, mis padres acordaron renunciar formalmente a cualquier reclamo sobre el dinero que había contribuido, reconociéndolo como un préstamo pagado para proteger mis intereses futuros. También acordaron, a través de su abogado, cesar cualquier comunicación difamatoria. No hubo una gran recuperación financiera para mí, el dinero se había ido, se había gastado. Pero la documentación legal significaba que no podían hacer las mismas artimañas con respecto a los activos o la herencia futuros sin un registro claro de sus acciones pasadas. Se trataba menos del dinero, más de la validación. Se trataba de que la verdad fuera reconocida, oficialmente. El costo del abogado fue significativo, una consecuencia realista, pero valió la pena la tranquilidad y el escudo legal que proporcionó. Las consecuencias sociales fueron inmediatas y generalizadas. La familia estaba dividida. Algunos creyeron la historia continua de mis padres sobre el hijo ingrato, otros, al haber escuchado sobre la evidencia o la inesperada aparición de Mark, se acercaron a mí en silencio, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias observaciones sobre la dinámica familiar a lo largo de los años. Siempre nos preguntamos, confesó una tía lejana por teléfono. Los amigos se unieron a mí, consolidando mi familia elegida. No estaban sorprendidos, habían visto los patrones desde afuera durante años. La relación con mis padres y Emma se convirtió en un espacio vasto y vacío, con un contacto formal limitado a través de mensajes de texto ocasionales sobre logística, sin calidez ni conexión genuina. La unidad familiar performativa se fracturó públicamente. Ya no había expectativas de ellos, y ya no había anhelo de mi parte. El silencio donde solía haber una familia fue doloroso a veces, pero también fue silencioso. Era mío. Los meses que siguieron no fueron una explosión repentina de felicidad, sino un proceso lento y constante de sanación. Fue como recuperarse de una cirugía mayor, doloroso, que requiere atención cuidadosa, pero que en última instancia conduce a la salud. Comencé terapia, procesando años de intentar ganarme el amor, de sentirme insuficiente. Aprendí a reconocer los patrones de manipulación para que no me afectaran de la misma manera. Aprendí que establecer límites no era malo o egoísta, era un acto de autopreservación, un acto de amor propio. Se sintió como salir finalmente de una sombra en la que había vivido toda mi vida y aprender cómo se sentía mi propia luz solar. Me concentré en construir mi familia elegida, cenas con Sara y su pareja, quienes celebraron mis éxitos sin compararlos y ofrecieron consuelo sin juzgar, conectándome más profundamente con los pocos parientes que habían mostrado una preocupación genuina, invirtiendo tiempo y energía en relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad y el cuidado genuino. Se sintió como plantar un nuevo jardín, uno donde cada planta fue elegida con intención y nutrida con calidez real. Todavía tengo momentos de tristeza, viendo a otras familias que parecen cercanas sin esfuerzo, o cuando surge un viejo recuerdo. La cicatriz está ahí, pero ya no me define. Aprendí que la verdadera familia no es solo sangre, se basa en el respeto, la confianza y la presencia mutua de maneras significativas, no solo para el espectáculo o para obtener ganancias financieras. Está bien llorar por la familia que deseabas tener mientras simultáneamente construyes la familia que mereces. El coraje que se necesitó para ponerse de pie,
Para decir, extiende esto, no se trataba solo de ese momento en la fiesta, fue el coraje de enfrentar una verdad dolorosa sobre las personas que se suponía que te amaban incondicionalmente. Fue el coraje de elegir tu propio bienestar y respeto propio sobre un status quo tóxico. Mirando hacia atrás, sentado en la tranquilidad de mi propia sala de estar ahora, con los únicos sonidos siendo el suave zumbido de mi refrigerador y el ruido distante de la ciudad, no las risas forzadas de una fiesta o el silencio enojado de la confrontación, me di cuenta de que estar sentado en ese garaje no fue el final, fue el comienzo. El momento en que los muros endebles de la ilusión se derrumbaron, obligándome a salir y encontrar mi propio camino. Fue doloroso, fue público, pero fue el catalizador que me llevó a una vida que finalmente, verdaderamente es mía. Tal vez tú también has estado allí, te has sentido invisible en tu propia familia, has sentido que tu valía era condicional. Establecer límites con la familia es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida, pero a veces es la única manera de encontrarte finalmente a ti mismo. ¿Cuál fue tu momento?